que Jesús fue, no, se nos prometió que Jesús iba a venir a través de todo el Antiguo Testamento. Y la semana pasada vimos una escritura en Génesis versículo 3, versículo 15, donde dice que Dios iba a poner enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Entonces, vamos a fijarnos lo inusual que es esa promesa, que iba a venir uno que iba a destruir el dominio de Satanás. Satanás acababa de engañar a Eva, y justo después de eso, Dios hace este plan, o sea, hace saber este plan que involucra dominar a Satanás, el dominio de Satanás sobre el hombre y eventualmente sobre el mundo, significando que habría alguien que nace de la simiente de la mujer, lo que significa que habría una concepción inmaculada, un nacimiento virgen. Y en Isaías 7:14 dice: el Señor mismo te dará una señal, y habrá una virgen que dará a luz un hijo, y será su nombre Emmanuel. Y ahí, antes de que Jesús nazca, serían conscientes, sabrían de esta profecía, de este evento inusual que iba a suceder, y iban a saber que Isaías dijo que esa iba a ser señal de algo, que una virgen tuviera un hijo, que es imposible a nivel humano. Y la razón por la que Dios hizo esto es porque esto sería una señal para que supiéramos. Esa es una profecía del Antiguo Testamento, una promesa de que el Señor iba a venir a la tierra como un ser humano, y iba a venir de una manera tan inusual que cuando María estuviera esperando hijo y diera luz, iba a ser como la señal absoluta, el dar a luz de una virgen. Entonces vamos hacia el Antiguo Testamento, y esta es una promesa de un sacrificio, del sacrificio del hijo. Eso parece inusual también. En el Antiguo Testamento Dios nos está diciendo miles de años antes del evento que va a haber una mujer y se va a embarazar sin un hombre, sin que un hombre la embarace. Y eso va a ser una señal para ustedes. Y la señal sería que va a nacer un Salvador, el Mesías. Y no solo eso, sino que este Mesías que va a venir sería un hijo y sería sacrificado. Eso es muy inusual. Esto es algo que los discípulos tenían un problema cuando Jesús les cuenta sobre su muerte venidera. No podían envolver la cabeza alrededor de esta idea porque es tan inusual. Uno, para que Dios venga al mundo como ser humano. Y no solo eso, sino que Dios que vino como ser humano muriera como sacrificio. Eso es tan raro, tan extraño. Ninguna otra religión tiene eso, tiene ese entendimiento. Esa historia puede ser difícil de comprender. La humildad del Señor, de humillarse a ese punto. Y en el libro de Hebreos nos da Hebreos capítulo 11, versículo 17 a 19. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac.
el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único. Entonces, ahí es cuando la historia se pone aún más extraña. Por la edad de Abraham y la edad de Sara, su esposa, ya había pasado el tiempo de poder tener hijos y aún así tenía una promesa de que él sería el padre de muchas naciones. Y la promesa salió de una manera en la que no era que iba a adoptar a gente, pero de una manera que a través de su genealogía, a través de su descendencia biológica, iba a venir el Mesías. Esta era una promesa dada a Abraham, de que todas las naciones, en Génesis capítulo 12, todas las naciones serán bendecidas por ti. Y para que eso sucediera, pues tenía que tener hijos. La primera parte de esa promesa sería, pues necesito tener un hijo para que eso pueda suceder. Y es interesante porque el nombre de Abraham había cambiado de Abraham a Abraham, que significa padre exaltado. Y Abraham significa padre de multitud. Y aún así todo lo que Abraham tenía era una promesa. No tenía un hijo, no tenía potencial para tener un hijo. Entonces, lo mejor que él y su esposa pueden hacer es, bueno, pues tenemos que hacer algo. Lo que ellos creían era, ay, tenemos que hacer algo para arreglar esto. Entonces, su solución al el tardar de esta promesa es, hey, Abraham, ten un hijo con mi sierva y vamos a llamar ese hijo de Agar como que, uy, este hijo es el hijo de la promesa. A veces nos desesperamos cuando tenemos una promesa o tenemos palabra del Señor que parece imposible. En ese caso, o sea, de verdad era casi imposible, pero no para Dios. Dios obra fuera de las posibilidades, fuera de lo que nosotros podemos hacer. A pesar de que Abraham no tenía un hijo, tenía una promesa. Una promesa es mejor que el hijo. Una promesa es más segura que cualquier cosa que podamos tener. Y él tenía una promesa. Pero imagínate ser llamado el padre de multitudes, de tu descendencia. Todas las naciones serán bendecidas y de ti se levantarán grandes naciones. Y ser un hombre ya anciano con una esposa anciana sin ese hijo. Y pensar, esto parece una broma, ¿no? Es medio cruel. Pero dice que se aferró a esa promesa. En Hebreos 11:18 dice, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y esto es importante para el resto de la historia. Esto es lo que tenía Abraham. Tenía una promesa y tenía una cesta vacía. ¿Cómo se reconcilia algo que Dios dice con algo que no ha sucedido, con lo que Dios dijo? Y así es como lo haces. Dice en el versículo 19 de Hebreos 11, dice, él consideraba en la falta de experimentar el cumplimiento, él concluyó que Dios podría levantarlo, aún de los muertos. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De ahí viene Isaac, que vino milagrosamente. Y después vamos a ver cómo Dios dice, ve y llévalo como sacrificio. Entonces la promesa se cumple y después dice, bueno, ve a ofrecerme tu promesa como sacrificio. ¿Cómo funciona eso? Dice, él concluyó de eso,
que Dios podía levantarlo de entre los muertos. Entonces él entendió que las promesas de Dios son verdaderas y que Dios no puede mentir. Y que tal vez no sabía exactamente lo que iba a suceder, pero imaginen el espacio mental de Abraham y lo confundido que estaba y lo que yo creo que, por lo que vemos en Hebreos, él tenía la confianza en la promesa de Dios para, y de esta forma no estaba confundido, sino que podía concluir que sin importar lo que el Señor lo llamara a hacer, está bien hacerlo, porque así es como Dios va a llevar a cabo la promesa a pesar de que no sabemos cómo. Si Dios ha puesto una promesa en tu vida y que tal vez no sabes cómo va a ser posible, está sucediendo de una manera diferente a lo que creíste que iba a ser, esta es la historia de la Navidad. Este es el nacimiento de un Salvador de una manera en la que parece tan inusual y tan sorprendentemente, pero es después del hecho de que Dios ha cumplido sus promesas exactamente como dijo, y en nuestra capacidad limitada pues no podemos comprender todas las cosas que Él estaba haciendo. Entonces la moral de esa historia, vamos a desarrollarlo, es la obediencia incondicional al Señor nos va a llevar al cumplimiento de de las promesas de Dios. Y a lo mejor no entendemos lo que Dios está haciendo, pero lo que sí sabemos es que nosotros no elegimos nuestras pruebas. Nosotros no elegimos por lo que queremos pasar. Esas son diseñadas soberanamente por Dios para que nosotros pasemos por ellas. Son para sus propósitos soberanos. Y sabemos que por esas promesas lo que nos sucede es bueno. Esta historia inusual en Génesis capítulo 22 en cuanto a el sacrificio de su hijo y como hay una imagen de cosas que han de venir para Jesús el Mesías. Entonces Génesis 22 versículo 1 dice: pasado cierto tiempo, después Dios puso a prueba a Abraham. Ahora, es inusual porque si sigues el viaje, el camino de Abraham, parece que ha pasado por muchas pruebas. Un comentador que leí dijo que la prueba en Génesis 22 es la séptima prueba por la que pasa. Él hace una lista de las pruebas que lo llevan hacia esta tierra y con su familia en Génesis 12. La segunda es vivir entre los cananeos como un extraño. Otra prueba fue cuando se quedaron en Canaán por un tiempo o después de eso ir a Egipto para huir de la hambruna. El cuarto fue cuando fue separado de su sobrino Lot. El quinto fue tener que mandar lejos a Ismael, que fue el hijo que no fue la promesa, no fue el hijo que Dios le dio, fue el producto de sus deseos carnales, de hacer que esa promesa sucediera. La sexta prueba fue que tenían que esperar otros 25 años después de que fallaron en tratar de hacer el cumplimiento de la prueba por sus propios medios, por medio de Ismael. Entonces, tú sigues todo este caminar y es fascinante porque es muy similar a lo que pasa a un cristiano en sus pruebas. Todas esas pruebas lo prepararon para esta prueba. De la misma manera en la que nuestras pruebas ahora mismo
nos preparan para la siguiente prueba. Y el propósito de Dios al probarnos es amarnos y muchas veces enseñarnos donde nuestra fe no es genuina o hay algo en lo que estamos confiando que no es puramente y solamente en el Señor. Entonces muchas veces el Señor nos pone en una posición para que veamos dónde está nuestra fe. Y conforme vamos pasando por un proceso de santificación, o otra palabra para eso es cómo Dios nos hace crecer en nuestra fe, entonces vamos a seguir enfrentando pruebas. Pero solamente hay una manera espiritualmente de ser exitoso en una prueba. Y esa es ejercitar nuestra fe en la prueba. Es la única manera, es una manera de pasar por la prueba. Y esa es confiar en el Señor completamente y permitir que el proceso de la prueba tome su lugar. Y nuestro papel en eso es confiar que Dios es bueno y está obrando algo en esa prueba que es mejor para nosotros el pasar por esa prueba que no pasar por ella. La clave es no huir, no tratar de encontrar otra manera de a lo mejor hacernos sentir mejor en ella, sino darnos cuenta que Dios es suficiente. Y si no sabemos que Dios es suficiente, entonces lo que vamos a terminar haciendo es que vamos a tener fe más algunas otras cosas. Pero Dios no quiere eso. Y por eso es que pasamos a través de pruebas. Porque Él solamente quiere prueba. Quiere nuestra fe. Llegamos a este punto donde Abraham, podemos llamarlo como su examen final. Esto es una gran prueba. Tenía esta prueba que fue puesta en él allá al final. Y durante su caminar, tú lo ves crecer en su fe y se equivoca. Cuando miente sobre su esposa, dice que era su hermana, cosas así. Ves estas emociones, estas ir y venir de su fe y estos errores de los que aprendió. Y llega un punto en donde esto es como que la imagen de una vida vivida llena y para Dios a pesar de que se equivocó, pero llega a un lugar donde la fe es el maestro sobre la vida de Abraham. Y eso iba a ser necesitado, ¿sabes por qué? Porque Él es el padre de la fe. Él es el ejemplo de toda la fe. Entonces es importante que estudiemos cómo se ve la fe y este es un excelente ejemplo de eso. Entonces Dios prueba a Abraham. Lo hizo después de todas estas cosas, después de la preparación, el crecimiento, el desarrollo. Y continúa diciendo, Dios ordenó. Ok, versículo Génesis 22:1. Aquí estoy, respondió Abraham. Muestra lo listo que está Abraham cuando escucha al Señor. Y creo que es parte de su crecimiento en la fe, parte de nuestro crecimiento en la fe, es que estamos atentos a ponernos en sintonía a la misma frecuencia que el Señor. Si eres mayor, a lo mejor te acuerdas poner en sintonía tu radio así. Y si no lo pones bien, se escucha como borroso. Si eres más joven, tal vez tienes una barra de señal en tu Wi-Fi y como que entra y sale y es así. Pero verás, Abraham, como Dios lo llama, Abraham dice, aquí estoy, está listo.
¿Y sabes qué nos dice eso? Su crecimiento y su desarrollo en la fe lo ha llevado a un lugar donde se da cuenta que lo único que importa es Dios guiando en su vida. No iba a ser, él no iba a ser quien dirigiera y tomara sus decisiones propias. Él había llegado a un lugar en su vida donde entendía que escuchar lo que el Señor dice era sobre lo que iba a actuar. Si nosotros entendemos y creemos eso, vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo buscando al Señor y escuchando su voz. Y eso es importante porque en nuestros días se escuchan muchas voces, hay mucho ruido, hay muchas distracciones. Y tal vez tengas tu frecuencia bien acomodada en Jesús. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo tenemos nuestra frecuencia alineada con la estación de Jesús para escuchar la voz de Jesús? Bueno, lo principal es, primero que nada, rendimos nuestra voluntad a Él. Decimos, Señor, quiero hacer tu voluntad, no quiero hacer lo mío, quiero vivir para lo tuyo. Entonces quiero saber qué es lo tuyo. Y por eso paso mi tiempo orando, paso mi tiempo en la palabra de Dios, paso mi tiempo en comunión, alabando a Dios, adorando a Dios, porque así es como escuchamos la voz de Dios. Y porque la voz de Dios es tan valiosa para nosotros, entonces ese individuo pasa su tiempo buscando al Señor. Y conforme busca al Señor, el Señor dice algo, entonces dice, aquí estoy listo, heme aquí. Versículo 2 dice, entonces dice, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, dice, el único, porque esta era la promesa, Ismael, su otro hijo, no era considerado el hijo de la promesa. Entonces por eso dice tu único hijo Isaac. Y es interesante porque conforme vas, empiezas a ver paralelos entre Isaac y Jesús y lo ves en uno aquí. Entonces toma tu único hijo. Es, es el único hijo que Dios dio fue Jesús. Y después, igual con Abraham, después de todo su intentar tener hijo y fallar, y este es el hijo que Dios le dio, y Dios le dice, toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Y esa es la primera mención en la Biblia sobre amor. Y esto es muy interesante porque ves algunas cosas en esto. Toma tu único hijo, al que tanto amas. Esto nos muestra que esta es la cosa más importante en la tierra para Abraham. Y esto muestra lo que el amor es verdaderamente. El verdadero amor tiene sacrificio. El verdadero amor es ser obediente al Señor primero. La Biblia nos dice que amemos al Señor Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerza. Tiene que ser nuestro primer amor y todos los demás amores van por debajo de él. La mejor manera de vivir nuestros otros amores es el amor que tenemos de Dios y para Dios derrame sobre todas nuestras demás relaciones. Y esta primera mención de amor en la Biblia nos dice del amor especial que hay en las relaciones familiares. Entonces, el Señor ha ordenado este amor particular, en esta relación particular, que se haga algo. Y se ve a la región de Moria. Y una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte
que yo te indicaré. Entonces te vas a dar cuenta que hay instrucciones muy específicas aquí. Cuando el Señor manda y guía, así es. Y creo que mucho es porque el Señor quiere que paso a paso estemos en sintonía con Él. Y a veces podemos vivir por fe de una manera más general, pero nosotros queremos encargarnos de los específicos. Y cuando vemos esto, aquí vemos que Dios también está en los detalles. Es incorrecto decir que el diablo está en los detalles, pero es correcto decir que Dios está en los detalles. Y conforme vemos esta imagen de Jesús no solo nacer, sino yendo a la cruz, esta es una imagen y podemos ver el por qué era tan importante que Abraham hiciera exactamente lo que Dios le decía. Le dijo que fuera a un lugar específico en Moria. Y este era un lugar que David iba a comprar ese lugar después. Y después ese iba a ser un lugar donde el templo de Salomón iba a ser construido. Y después en esa misma área de montañas, en la parte más alta, iba a haber un lugar que se llamaba Golgotá o el monte de la calavera. Entonces nos está describiendo los detalles de estos eventos para que tú y yo supiéramos que esta es una imagen de el lugar donde Jesús después iba a ir a morir por nuestros pecados. Entonces dice que lo ofrezca como un sacrificio. No dijo hay diferentes tipos de ofrendas, pero no dice una ofrenda, una ofrenda como quemada, que era donde sacrificaban al animal primero y ponían la sangre del animal alrededor del altar y después tomaban el animal y quemaban al animal consumiéndolo completamente. El propósito de esto era que el sacrificio animal era necesitado para perdón de los pecados. Otra imagen para nosotros, la necesidad de un sacrificio para nuestros pecados. Entonces dice, haz esto con tu hijo. El versículo 3 dice, Abraham se levantó de madrugada y eso me impacta. Tener estas noticias y no se nos dan las emociones o los sentimientos de Abraham. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos del libro de Hebreos 11 que leímos, que nos ayuda tanto, porque lo que pasa muchas veces es que vemos la historia y decimos, bueno, Abraham simplemente creyó que iba a ir a matar a su hijo y se acabó. Pero esa no es la historia. La historia que comienza en el libro de Hebreos es que él sabía que Dios lo iba a levantar de los muertos. Entonces eso nos da un poco más de idea a por qué se levantó temprano. Porque él se dio cuenta que este era el hijo de la promesa que Dios a través de Isaac iba a bendecir a muchos, que eventualmente iba a ser la descendencia de Jesús, el Mesías. Y Dios dijo, bueno, ofrece tu hijo. Y yo creo, estos son mis pensamientos. Como, ¿a qué te refieres ofrecer a mi hijo? Eso es raro, pero en hebreo sabemos que él concluyó que en Hebreos 11 significa que él tenía en cuenta, empezó a ver como, bueno, tengo esta promesa, algo que parece como que no entra, no encaja en la promesa, entonces Dios lo va a levantar de entre los muertos. Eso va a ser aún más asombroso. Yo creo que en hebreo se está yendo hacia esto, sabiendo, wow, esto va a ser asombroso. No sé por qué quiere que yo haga esto, pero debo ser obediente, escuchar la voz de Dios.
Entonces voy a ver cómo Dios levanta a mi hijo de entre los muertos. Creo que esa es una imagen clara de esto. Entonces se levanta temprano en la mañana y dice, ok, vamos a hacer esto, esto va a ser asombroso. Y dice que ensilló su asno y también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, entonces ahí van 4 personas, 2 jóvenes, Abraham y Isaac, van a un viaje de 3 días. Dice que cortó la leña para el holocausto y se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Dios le dijo a dónde ir. No tenía el lujo de decidir a dónde ir. ¿Por qué? Porque Dios estaba obrando muchas cosas al mismo tiempo de las que él no sabía. Estaba haciendo cosas para nuestro beneficio. Entonces es importante que Abraham haga lo que Dios dijo. Bueno, dijiste que hiciera eso, pero se me hace que voy a ir a hacer esto otro. Este montecito está más cerca, ya sé que es un viaje de 3 días, pero en este puedo hacer un viaje de un día nada más. Tal vez no lo hagamos en la montaña y si lo hacemos así aquí abajito, no podemos hacer eso. Si tú crees que Dios tiene un plan para tu vida, la Biblia es muy clara que Dios ya ha carvado, ya ha formado el plan en la vida de cada uno. Entonces ahora lo único que nos queda es como buscar al Señor y en obediencia seguir donde Dios nos está guiando y ese ser el camino de todo lo que el Señor ha preparado para nosotros. A veces no tenemos suficiente fe para creer que Dios tiene un plan para nuestra vida, entonces tratamos de hacer cosas por nuestra propia voluntad y tal vez como salpicamos de lo que estamos haciendo. Ay, el Señor bendice esto. No, simplemente estás haciendo lo que Abraham y Agar hicieron. Quieres hacer tu propia cosa y salpicar, esparcir bendiciones en eso, pero no, así no es. Tenemos que hacer lo que Dios ordena y lo que tiene ya puesto para nuestras vidas. Entonces, lo específico de lo que Dios está haciendo es muy claro. En el versículo 4 dice, al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, ¿recuerdan esos 2 criados que estaban con él, que no eran Abraham y Isaac? Les dijo, quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante. Y ve esto, dice, seguiremos adelante para adorar. Así es como Abraham está viendo esto, porque dice alabar, adorar. Adorar es mostrar, demostrar como lo que significa Dios, darle a Dios su valor, la honra, lo que merece al hacer lo que Él dice. Entonces, ¿qué tanto valor le damos si no estamos haciendo lo que Él nos pide? ¿Lo estamos haciendo digno o lo hacemos indigno? Lo hacemos digno cuando lo obedecemos y lo alabamos. Y creemos que a veces alabar es como, uy, esta experiencia muy como una galletita de chispas de chocolate recién saliditas del horno. Como que, uy, esto es lo que es la fe, esto es lo que es alabar. La alabanza es muy práctica. La experiencia va a venir con la obediencia, pero no al revés. Entonces, la experiencia viene con la obediencia, no al revés. No la obediencia viniendo con la experiencia, no. Entonces, Dios guía y nosotros seguimos en obediencia y muchas veces hacemos eso a pesar de que no entendemos todo lo que está sucediendo.
Lo hacemos aún a veces cuando no queremos o cuando es difícil, pero lo hacemos porque estamos diciendo tú eres digno y no es mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Tú eres mejor, Dios, tú eres infinito. Entonces sí, yo haré lo que tú quieras y tiene sentido. Entonces van a ir a lavar. Pero nota lo que dice. Dice, esto cambia todo el entendimiento de la historia. Nosotros, Abraham y Isaac, nosotros volveremos. Luego regresaremos junto a ustedes. Quédense aquí en obediencia, el muchacho y yo vamos a alabar. Y quédense aquí y vamos a regresar. Hebreos 11 nos dice que él tenía fe porque sabía que Dios lo iba a levantar de entre los muertos. ¿Qué significa? Esto pone como una figura de la resurrección también. En el versículo 6 Jesús cargó su cruz y dice que en Génesis 22:6 como hizo que Isaac cargara la leña, de que los dos fueron juntos. Isaac dijo a Abraham, Padre, dime hijo, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Parece raro, ¿no? Necesitamos un cordero para el holocausto. Ve lo que dice Abraham. Abraham le dice, del cordero, hijo mío, se encargará Dios. Respondió Abraham, ahí está. Ahí está. En esta situación vemos la imagen más asombrosa de que Dios iba a proveer. Esto significa que el nacimiento de Jesús, que esta es la imagen de esto y era el cumplimiento miles de años después. Significaba, la promesa era yo voy a proveer el sacrificio, tu salvación y tu redención no va a ser dependiente de lo que tú hagas, yo voy a proveerla, yo me voy a encargar. No, aquí es donde cambia la historia, porque si tú piensas que Abraham iba a poner cuentas claras al sacrificar a su hijo y al hacer eso, dices, bueno, sí depende de nosotros entonces. Pero Dios dijo, no, no, yo voy a proveer. Esto es la gracia. Yo soy el que va a proveer. Yo soy el proveedor. Tú eres el que se beneficia. Tú eres el que recibe las bendiciones. Yo voy a ser el que provee. Entonces, cuando lees la historia como de un tercer punto de vista, sin meterte en eso, empiezas a pensar cómo sería tomar tu propio hijo y tomar un cuchillo y enterrarle su cuchillo a tu hijo. Y entonces se nos dice, pongan los frenos a eso, porque Dios está diciendo, yo voy a hacer eso con mi propio hijo. Tú no vas a tener que hacer eso. Pero esto es el sentimiento de Dios Padre, dar a su único hijo. Y lo que sería lo suficientemente grande para motivar a Dios Padre de hacer eso por nosotros. Su amor por nosotros. Eso nos muestra lo grande que es el amor de Dios para nosotros. No es posible entenderlo.
Dios está diciendo esto, es entender que esto fue lo que sucedió. Dice, dice que siguieron caminando juntos. El versículo 9 dice, cuando llegaron al lugar, nota el específico, al lugar señalado por Dios. Abraham construyó un altar. En la mente de Abraham está, esto es todo su alabanza porque está obedeciendo a Dios, está levantando el altar, alabándolo. Subir a la montaña y poner el asno en camino, levantarse temprano porque Dios le dijo que fuera, ir a este lugar específico, hacer específicamente lo que Dios le pidió, eso es alabanza también. Entonces está construyendo este altar, ata a su hijo en el altar, como lo hacían con los sacrificios, lo pone encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. ¿Qué tan importante crees que es escuchar al Señor? ¿Qué si no estuviera escuchando al Señor aquí? ¿Qué si estaba tan involucrado en no puedo creer que el Señor me está pidiendo hacer esto y es terrible, y que estuviera haciendo tanto ruido en su mente, que si Dios dijera detente, detente, no lo escuchara? Es importante escuchar al Señor. Gracias a Dios que escuchó al Señor. Aquí estoy, respondió. Esta es la buena parte de la obediencia. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios. Esta fue una prueba del corazón de Abraham. Esta fue una prueba en su amor y en su amor al Señor, ser supremo sobre cualquier ídolo o ídolos. Y los ídolos frecuentemente son las cosas que son más importantes para nosotros y no pueden tomar un lugar por encima de Dios, porque así es como se convierten en ídolos. Entonces Dios lo probó en esta área, el área más importante, la cosa más importante de su vida, la rindió al Señor y caminó en obediencia para el Señor. Dice, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Dice, sí, no me has negado a darme tu único hijo. Entonces Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. ¿Recuerdas que Dios provee? ¿Crees que esto fue esperado? Aquí es donde empezó Uber Eats, DoorDash. Aquí fue donde se inventó. Si tú lees la Biblia, puedes ver muchos inventos. Dios le llevó el sacrificio a donde estaba. Así es nuestro Dios. Esta es la fidelidad de Dios. Él es nuestro proveedor. Así es el que provee. Entonces, Abraham y tomó, fue y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. En lugar de su hijo. Ese es el evangelio. Que Jesús murió en lugar de nosotros. Jesús sufrió en lugar de nosotros. En lugar de nosotros tomó nuestro castigo, nuestra sentencia. A este sitio Abraham le puso por nombre el Señor provee. Es Jehová Jireh. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. Entonces, no es de extrañar que Juan el Bautista en Juan 1:29 dijera,
al día dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, ¿recuerdan en Génesis 22? ¿Recuerdan todos los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Recuerdan cómo se tuvo que mandar un animal a Adán y Eva para cubrirlos y todos los sacrificios que se tuvieron que hacer? Y que aún, por ejemplo, en las plagas, cómo se tuvo que poner la sangre del cordero en el lindel de las puertas, todos los sacrificios. Aquí está el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Hebreos capítulo 11. En Apocalipsis 12, Apocalipsis 21-27 dice, nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Dice Apocalipsis 17:14, le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá porque el Señor de señores y Rey de reyes, los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Entonces, esa es la segunda promesa de su segunda venida, el sacrificio de su primera venida. Este es el punto de por qué celebramos Navidad. Y es por eso que nosotros deberíamos de ser los que celebramos Navidad más. Nuestros nombres están en el libro de la vida del Cordero y por eso celebramos Navidad. Seamos felices, tengamos gozo y digámosles a todos, feliz Navidad a ti, Jesús está vivo y Él es el Cordero que se levantó de los muertos y salva los pecados. Oremos. Gracias, Señor, por esta mañana. Feliz Navidad. Paz en la tierra y buena voluntad a todos. Eres asombroso, Dios. Estás en medio de todos nuestros problemas y nuestras tribulaciones y eres digno de nuestra alabanza. Entonces nos gozamos en esta Navidad, te celebramos, te amamos y te alabamos. Y eso no será suficiente, pero te damos gracias por la eternidad, Señor. En estos tiempos finales, en estos últimos minutos, te vamos a alabar como si estuviéramos delante del trono. Sabemos que estás aquí, sabemos que estás en la alabanza de tu pueblo, pero Señor, solo quiero dar esta invitación y esta oportunidad para cualquiera que esté escuchando. Que si nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús, deberías de hacerlo ahora. Mañana no está garantizado, el siguiente minuto no está garantizado. Jesús está delante de la puerta y Él toca y dice que cualquiera que me reciba como Señor y Salvador no se perderá, sino tendrá vida eterna. Si nos arrepentimos y volteamos a Jesús y rendimos nuestra vida, y cualquiera que haga esto, será hecho una nueva creación. Todas las cosas serán hechas nuevas. Tus pecados serán perdonados por la sangre del Cordero que lava nuestros pecados. La Biblia nos dice que es por gracia que somos salvos, por medio de la fe, no por obras. Es completamente por la gracia de Dios y tenemos acceso a eso al poner nuestra fe. Tiene que ser una rendición de nuestra voluntad. Te rogamos que hagas esto, Señor. Por favor, pon tu fe en Jesús. Clama a Él y dile, hazme una nueva creación en Cristo. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén.